Internacional de la Lengua Materna, fecha en que se realizan actos y se promueve el valor de la pluralidad lingüística y diversidad cultural. A esta hora vamos a llamar a nuestra directora de poblaciones, la doctora Diana Kigua González, para que nos dé unas palabras de apertura e instalación. Aru Kaiwu Darari. Buenos días a todos y a todas. Retomando el día de ayer las palabras del mayor Abadio, con quien tuvimos una conversación muy importante, que sirve de alimento pues, para nuestras reflexiones como pueblos, quisiera iniciar señalando, como lo decía el mayor en sus palabras: la lengua inicia desde el vientre de la madre y termina en el vientre de la tierra. Preservar la lengua permite preservar nuestra relación con la naturaleza, la espiritualidad, las plantas y el mundo. Hoy, en el marco de la crisis civilizatoria, los conocimientos que se transmiten a través de la lengua son vitales para pensarnos la justicia, la educación, la relación con la naturaleza, la relación entre humanos y, en general, repensarnos las relaciones que nos permitan transitar al buen vivir. La lengua nos permite conectar nuestro pasado, presente y futuro. Los futuros posibles de la humanidad dependen de la preservación de nuestras lenguas. Los procesos de esclavización de los grupos étnicos generaron un genocidio humano, pero también cultural. Preservar la lengua desde ese momento se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia. Las mujeres hemos sido decididas a la hora de emprender las luchas por nuestros pueblos. Hemos liderado las luchas colectivas por los derechos de nuestros pueblos y la conservación de nuestras culturas. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para honrar a aquellas mujeres indígenas, gitanas, negras, afrodescendientes, raizales y paliqueras que han contribuido a la lucha por la preservación de los pueblos desde las diferentes labores de cuidado, desde los fogones, la chagra, la recolección de la piangua, la producción de bebidas tradicionales y ancestrales como el biche. Quiero agradecerle a las mayoras y sabedoras que iniciaron esta armonización con palabra de mujer. Quiero agradecer la asistencia de las autoridades, delegados y delegadas de distintos pueblos indígenas, a las organizaciones que nos acompañan, a las instituciones, al Ministerio de Educación, con quien hemos venido construyendo estos 3 días de conmemoración de las lenguas nativas. Y quiero también agradecer la presencia de mis compañeras acá en el panel, mujeres admirables, mujeres de quienes conocemos su trabajo y su recorrido por la preservación de las lenguas maternas, pero también de defensa de los derechos de las mujeres como derechos colectivos. Agradecer al espacio también la confluencia de espiritualidades. Aquí ya vemos espiritualidades indígenas, espiritualidades del pueblo gitano y del pueblo negro afrodescendiente, palenquero y raizal. Gracias a ustedes por estar en este panel, gracias por acompañarnos en esta conmemoración. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, desde la Dirección de Poblaciones, queremos darle un mensaje también a toda la sociedad de que la labor de la preservación, de la protección, de la promoción de las lenguas maternas es una labor de toda la sociedad, y queremos que se entienda que la pérdida de una lengua es una pérdida cultural que nos debe doler a todos y a todas en el mismo lugar de cualquier otra cultura que se extinga, porque las lenguas son cultura, son espiritualidad, es la conexión con la tierra, es la posibilidad de poder preservarnos como humanidad, porque a través de la lengua se transmiten los conocimientos, los saberes y nuevos valores que en este momento de crisis civilizatoria y emergencia climática necesitamos. El mundo necesita de los saberes de los pueblos étnicos, y ahí está la clave para que toda la sociedad se vincule a entender y comprender la importancia de la lengua nativa, de la lengua materna. Entonces, bueno, con estas palabras damos inicio al panel. Marcus, si puedes presentar a las panelistas. Claro que sí. Antes de presentar a las panelistas, directora, vamos a darle la palabra a nuestras mujeres mayoras para que cierren el espacio de armonización.
Cái comune đưa mày ha betai de kangata ha kai mare kai jena tai de kanganye mo boi nai ma kai pona kai mo eroi nai ta mei da kai mare kai come kai manana jena ta tai de kata hi bia de quero go ka de queia de kai comune na cronya de que mei na que uje Eralda bejagoi amenaita ikuju danano ikunueni hi ha atuane hagagane Eralda bejagoi amenaita ikuju danano ikunuani hi ha atuane hagagane Eralda bejagoi amenaita ikuju danano ikunuani hi ha Pugora, Amazonas, gracias. Muchas gracias. Bueno, que no. Vamos a continuar ahora sí con nuestro panel central, con estas grandes invitadas que tenemos en la mañana de hoy. El conversatorio va a estar girado en el marco de la siguiente temática y es el rol de la mujer étnica en la defensa y protección de las lenguas nativas ante la crisis civilizatoria y el conflicto armado. Nos acompañan nuestras panelistas de derecha a izquierda. Vamos a ir nombrando un poquito del perfil de cada una de ellas. Iniciamos entonces con Josefa María Hernández Cabarcas. Ella es una mujer palenquera, profesional en lingüística y literatura, magíster en ciencias políticas y magíster en administración pública. Hernández Cabarcas es cofundadora de la Asociación de Mujeres Palenqueras para el Desarrollo Integral Comunitario Casimba de Sueños, delegada a la Comisión de la Diversidad Cultural de Mercosur, directora de la Corporación Festival de Tamboras y Expresiones Culturales del Palenque. Asimismo, es traductora del relato La Niña del Maní y actual líder del equipo de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la Dirección de Poblaciones. Un fuerte aplauso, por favor, para Josefa María Hernández Cabarcas. Continuamos con Paknam Kruwa Pai. Me perdonan si lo pronuncio mal. Indígena Awa del resguardo Coma Awa Catza Tu de Villagarzón, Putumayo. Estudió Derecho en la Universidad de Nariño y obtuvo una beca para un posgrado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Y cursó una maestría en Antropología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flasco, en Ecuador. Pai también es abogada y ganó una tutela ante el Consejo del Estado en el año 2022 y ordenó a la registraduría emitir una nueva cédula con el nombre de Paknam Kruwa Pai y agregando la letra del idioma Awapit. Ahorita nos va a contar un poco más sobre esto. Un fuerte aplauso, por favor, para Paknam. Continuamos con Miss Pamela Newball. Miss Pamela es una mujer del pueblo raizal, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Miss Newball, asimismo, también es magíster en lingüística de la Universidad Nacional y abogada en la Universidad EXI. Ha participado activamente en todo lo relacionado al desarrollo del pueblo raizal, especialmente en la discusión y concertación con el Gobierno Nacional del Estatuto Autonómico Raizal. A través de la Mesa de Diálogo y Concertación Nacional,
Hace parte de la Comisión Consultiva Departamental de la organización Raizal Council. Delegada Raizal ante el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas y delegada ante el Comité Lingüístico Departamental. Ha sido parte también del grupo interdisciplinario para la elaboración de la escritura de la lengua criol, la cual hoy se presenta ante el pueblo raizal para la estandarización de la escritura. Un fuerte aplauso, por favor, para Miss Pamela. Y culminamos este gran panel con Dalila Gómez Baos. Dalila es una mujer rom o gitana perteneciente a la Compañía de Bogotá, de profesión abogada, ingeniera industrial, especialista en gestión y planificación del desarrollo urbano regional. Dali ha sido coordinadora general del proceso organizativo del pueblo rom gitano de Colombia, ProRom, y es miembro de diferentes redes a nivel internacional con diferentes organizaciones alrededor del mundo. Defensora activa de los derechos fundamentales y colectivos de los grupos étnicos, en particular del pueblo rom o gitano, ha sido también promotora en la inclusión de una agenda política a nivel nacional e internacional, que tiene como resultado la inclusión de estrategias de desarrollo social y organizativo del pueblo rom en los 4 últimos planes nacionales de desarrollo y en los 3 últimos planes distritales de desarrollo. Asimismo, también ha promovido la inclusión de la variable gitana en el Censo Nacional General del año 2005. Participó en la construcción de la Ley de las Lenguas Nativas, la Ley 1381 del año 2010, expedida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en donde se reconoció el idioma romaní como una de esas lenguas nativas de nuestro país, Colombia. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra mujer gitana que nos acompaña en el panel de hoy. Y como moderadora del panel vamos a tener a nuestra directora de poblaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Diana Quigua González, lideresa indígena cubeo, directora de poblaciones del Ministerio, investigadora de la línea de justicia étnico-racial en De Justicia, participó también en el documental Mi Cuerpo No Miente de la comunidad de juristas Acabadur, Badaura. Hizo parte también de los autores del libro Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Un fuerte aplauso también para nuestra directora, quien va a estar moderando el espacio de hoy. Bienvenidos, directora, quedamos en sus manos. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la presentación. Bueno, para empezar, desde el equipo de poblaciones escogimos un poema de una mujer de Timbiquí que se llama Mariluz Hurtado. Es un poema escrito a la orilla del río, es un poema que se escribe, se siente y se piensa como una forma de hacernos un llamado a sentirnos e identificarnos como humanos y humanas. Entonces, el poema se llama Lo humano en mí. Si buscas lo humano en mí, no lo busques en el color negro, cual la noche de mi piel marcada por los siglos de soledad humana. Si buscas lo humano en mí, no lo busques en mi rizada y quieta cabellera, es solo una enredadera de mis búsquedas frustradas. Si buscas lo humano en mí, no lo busques. No lo busques en mis caderas anchas, solo son puertos y cuencos de naufragios y renaceres. Si buscas lo humano en mí, no lo busques en mi historia mal contada. Son arreglos convenientes que soslayan la vida humana. Si buscas lo humano en mí, lo encontrarás en el origen de nuestra raza humana, en el caminar erguido por esta tierra, sembrando continentes de vida y de esperanza. Si buscas lo humano en mí, lo encontrarás en la vida amamantada, cuidada y celebrada, en la libertad enarbolada y conquistada, en la igualdad siempre y demandada. Si buscas lo humano en mí, encontrarás humanidad en mí. Este poema es una invitación a pensarnos cada uno y cada una desde lo que nos conecta
como seres humanos con la tierra, con nuestros territorios, desde la palabra. Bueno, voy a empezar con Dalila, voy a empezar sobre todo hablando de la necesidad de promover el bilingüismo fortaleciendo la identidad cultural. Sabemos que el pueblo rom tiene muchos desafíos y también el Estado tiene una deuda con el pueblo rom y quisiéramos saber cómo podemos pensarnos ese bilingüismo fortaleciendo la identidad cultural. Naisarable de Bleske, Naisarao Satumenge, Kayabile Katka, Tesai, Das Duma Pe Amariship, Romai, Aipa Pe Sale, Shiba, Kaisi, Andokadot en colombiaco. Bueno, primero de todo, pues muchas gracias a Dios, a todos y a todas por este espacio. Agradezco al Ministerio de Educación, a Egna Márquez, al Ministerio de Cultura, a la directora aquí Diana Kiwa, a mis compañeras que hoy estamos acá presentes, a las sabedoras con quienes nos compartieron su sabiduría a través de toda esta armonización tan importante y necesaria para poder abrir este espacio tan importante. En este sentido, quiero empezar con un poema también de Slandruda que dice lo siguiente. Dice, Siyek puro kaipushel kaikaber, Siyek shaboho kaipushel kaike puro, ay penelleske, papo, kaile amarepustilla, kaile amarepaya, kailo amarocheri, kai amari sale bucha, kai amaremulen, ay bo penel, si andamariship, andamarishihomai. Entonces es un poema que dice, el niño le pregunta al mayor, al abuelo, le dice, abuelo, ¿en dónde están nuestras montañas? ¿En dónde están nuestros ríos? ¿En dónde están nuestros cielos? ¿En dónde están nuestros muertos? Y el abuelito le dice, están en nuestra lengua gitana. Bueno, entonces, de acuerdo a la pregunta que me hace Dianita, el tema de la relación entre el bilingüismo y la resistencia cultural la podemos ver de varias maneras, ¿sí? Podemos ver una resistencia cultural que está dada precisamente desde el tema de la homogeneización de los idiomas dominantes, ¿sí? En este sentido, esta resistencia cultural se hace cada día más fuerte a medida de que la homogeneización que se da a través de los idiomas dominantes hace que muchas veces los niños cuando vayan a la escuela, que sea solamente el idioma castellano, pues ahí ya van perdiendo su idioma materno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es el tema del bilingüismo como esa resistencia cultural y que se puede dar a través precisamente de ese fortalecimiento a través de los padres, a través de la familia y del mismo pueblo? También tenemos una resistencia desde el punto de vista político, porque nosotros luchamos por los derechos lingüísticos, los derechos culturales de nuestros pueblos, y en ese sentido hay que luchar por esa marginalización y por ese olvido de que este país es pluriétnico y multicultural y que tiene 65 lenguas indígenas, tiene 2 lenguas afro, la raizal y palenquera, y la shihomai o la lengua gitana, que están enmarcadas precisamente en esa ley 1381 de 2010, que tan beneficioso ha sido porque no existía pues un marco legislativo que permitiera precisamente tener como fortalecimiento y como salvaguardar nuestras lenguas nativas. Por otra parte, la resistencia social, pues yo creo que es supremamente importante porque es un desafío, es desafiar esas jerarquías lingüísticas en donde tenemos idiomas dominantes como el castellano, el francés, el inglés. Entonces, nuestras lenguas es precisamente importante poder mirar
que todo este tipo de resistencia lo que hace es el fortalecimiento de cada una de nuestras lenguas. En una ocasión, un compañero indígena, Nasa, me decía que él sentía un gran profundo respeto por nuestra lengua, porque a pesar de que estamos en unos contextos urbanos, viendo televisión en castellano, mirando todo el tema castellano en la escuela por todas partes, el 76%, de acuerdo al Censo General 2018, hablamos todavía la lengua gitana o el idioma romanés. Entonces, eso se llama resistencia cultural en el marco de lo que la directora Diana me estaba preguntando, de ese bilingüismo, de tener dos lenguas, la castellana y hablar el idioma romanés. Y yo creo que estas apreciaciones no solamente son desde el punto de vista del pueblo gitano y de su propio idioma, sino también de todos los pueblos que hacemos parte de esa plurietnicidad, de ese plurilingüismo que tiene este país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dalila. Creo que das unos aportes muy interesantes en términos de el bilingüismo y la resistencia gitana. Bueno, yo creo que tú también nos sitúa también en el rol precisamente que tenemos las mujeres en la transmisión de la lengua materna. Y en ese sentido, pues ya procedo a preguntarle a Pamela, ¿cuál es ese rol o cuál crees que es ese rol que desempeñan las mujeres étnicas en la transmisión de los saberes y en la conservación y preservación de la lengua nativa? Emanen, tan konofikonko celebrate the marathon and especially the Creole one, Guaydafa, San Andrés, Providence, San Catalina. Buenos días a todos, agradecidos por la presencia de cada uno, por haber venido a celebrar con nosotros el Día de las Lenguas Nativas. Es un honor para nosotros que nos escuche y especialmente saber un poquito de cada uno y de mi parte del Creole de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Yo tengo, siempre ha sido en mi tesis que nosotras las mujeres somos las que transmitimos la lengua desde, no solamente desde la concepción ni del amamantamiento de los niños, sino en todos los procesos. En el caso de nosotros, de las mujeres de San Andrés, somos las encargadas, porque estamos frente al hogar, frente a la crianza de los niños, frente a su educación, frente a su proceso espiritual, y frente a cada uno de esos procesos estamos mujeres. Como mamá, somos mujeres. Como docente también hacemos parte, aunque no estemos vinculados a una institución educativa, impartimos las instrucciones y todas las orientaciones en nuestra lengua para mejor comprensión de los niños frente a los temas de aprendizaje de las diferentes materias. En temas de espiritualidad también compartimos los aspectos de la Biblia, leemos y en las escuelas bíblicas la tenemos. Sin embargo, para el territorio nuestro, aunque es territorio étnico y tenemos nuestra lengua propia, y mi tesis es que tenemos dos lenguas maternas, inglés, criol, tenemos unas deficiencias y es una lucha de las mamás porque tenemos un sistema educativo donde la mayor parte de los docentes son monolingües en español, y eso también nos obliga, nos llama a estar presente en cada uno de esos procesos para poder afianzar el aprendizaje de nuestro criol. Si vamos y miramos en torno, no es solamente para comunicar, cuando nosotros hablamos de la lengua criol, es de quién somos, es desde nuestra identidad, de nuestras prácticas, nuestros conocimientos, todas las particularidades que tenemos, y esas particularidades son en nuestra lengua criol, no es en ninguna otra, sino en nuestra lengua. Entonces, por ende, que estamos llamados frente a este tema para ser las que transmiten. Jugamos un papel supremamente importante y porque mucho más allá, hay familias mixtas, entonces siempre hablamos dos veces. Es muy típico que nosotros hablamos en criol para lo nuestro, nuestra identidad, y luego hablamos en la lengua español para también comprender. Entonces siempre llevamos nuestra lengua presente. Primero,
criol y luego para que el otro entienda. Trabajamos siempre las dos lenguas, entonces es una manera de que la lengua permanezca y la estamos transmitiendo. Yo no digo que los hombres no transmiten, pero nosotros las mujeres nos reunimos en parche también para hablar y nuestras charlas son en la lengua criol y es común que estamos hablando, hay algunas hablando en español y otros en criol, pero ahí la charla va en las dos lenguas. Ahí nadie porque si la otra no habla, pero él comprende, igual nosotros vamos hablando, porque yo soy de la teoría, yo no me modifico y no dejo de hablar mi lengua criol porque es la manera de que trascienda, la manera de que yo la puedo proteger, la manera que yo la puedo salvaguardar y que la gente entienda que existe. Luego hablo en mi lengua y luego transmito a la otra persona por respeto, porque yo necesito que me comprenda y la otra persona necesita entender también. Entonces, ese es el papel que tenemos. No nos podemos desagregar el tema lingüístico del tema mujer. Somos las transmisoras. Y cualquiera, todas las mujeres, no digo que los hombres para que no se sientan que está, pero la mamá, las mujeres, las hermanas, las tías, siempre está cuchiqueando, siempre tiene algo en su lengua para decir, un secreto, algo, entonces lo mantiene vivo. Eso es la parte esencial que tenemos. Sin embargo, en el proceso nuestro de salvaguardar, pues necesitamos mucho esfuerzo porque estamos en un territorio que es étnico, pero no estamos en todo el territorio, pero también hay un dominio del español en todos los contextos y ámbitos, entonces eso se dificulta y nos hace exigir mucho más a nosotras como mujeres para poder mantener la lengua. Muchas gracias, Pamela. Bueno, hasta ahora vamos haciendo como un recorrido también territorial de las distintas experiencias de las mujeres de este panel. Bueno, ya hemos hablado con Dalila desde su experiencia como mujer gitana, con Pamela como mujer raizal. Creo que, pues retomando un poco las palabras también del panel de ayer, es muy importante entender, y son las palabras que de nuevo me remito, las pronunció precisamente el mayor Abadio señalando la importancia y por qué se llama lengua madre, ¿no? Porque las mujeres transmitimos la lengua desde antes de nacer. Yo creo que ese es un rol muy importante que también ha significado resistencias también de las mujeres como territorio, como comunidad, como lideresas, y en ese sentido quería pues ya dirigirme a Pagnam, gobernadora, autoridad del pueblo Awá, quien ha llevado una lucha muy importante con distintas entidades del Estado para el reconocimiento de su nombre propio, de su nombre ancestral, para poder ejercer el derecho a la identidad como ciudadana, exigiendo pues condiciones de igualdad. Pagnam, ¿cuál es la importancia de reivindicar el uso de las lenguas originarias en los nombres propios frente a esta crisis actual en la que vivimos, donde hoy es importante reconectarnos a través de los nombres propios? Payupamari Paidarus, Admonne Pagnam Kuma Pai, Nane Ngalawa, Villapura Macpaz. Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre, pues como aquí lo han manifestado y lo intentó pronunciar el moderador con muy buena voluntad, Pagnam Kuma Pai. Yo quiero en este momento, pues primero invocar, como estamos en un espacio de reivindicación del papel de la mujer en el fortalecimiento y protección de nuestros idiomas nativos, a nuestra gran creadora, Juan Barengua, que fue quien nos dio ese origen como Atunahuá. Y en ese sentido, pedir permiso aquí también a las autoridades del pueblo Awá, compañeros Awá, saludarlos de manera especial desde este espacio en el que me encuentro, darles la bienvenida y sé que desde allá también recibo toda su energía para poder estar en este espacio.
Respecto a la pregunta que me ha hecho aquí la compañera Diana, ¿cómo ha sido ese proceso, la importancia de reivindicar nuestros nombres en idiomas propios en este contexto civilizatorio? Y también, como ustedes sabrán, como pueblo Angalawá, uno de los más afectados por el conflicto armado, ¿no? Entonces, en estos contextos de conflicto armado, ¿cuál es la tarea nuestra y por qué es importante reivindicar nuestros nombres propios? Nosotros como pueblo Angalawá y todos los pueblos originarios y también aquí las compañeras de los otros pueblos étnicos, pues en nuestro contexto histórico tenemos toda una historia de colonización. Asimismo, es el designio de lo que nosotros como Aguá, en este caso, como pueblos originarios, también venimos a hacer en este Aguaruzguazú o en este mundo. En ese sentido, bajo esos conceptos fue que pues en algún momento yo también dije mi identidad es Angalawá, tuve un nombre castellano porque estuvimos en el proceso pues, de colonización y abolición de discriminación, y si yo me siento y quiero ser Angalawá, porque el idioma precisamente representa esa esencia de lo que yo soy y de lo que representa esa existencia misma de lo que somos. Entonces, por eso avancé en un proceso de reivindicar ese nombre que me habían dado mis ancestros, que en algún momento ellos se avergonzaron de ese nombre en idioma propio y por eso determinaron poner un nombre en el idioma hegemónico que es el castellano. Pero pues ese proceso pues no fue fácil, precisamente en estos contextos de que pese a que Colombia pues se reconoce como un país pluriétnico, pluricultural, existen todavía muchas trabas y obstáculos para que nosotros los pueblos originarios podamos ejercer ese derecho a nuestra identidad, a nuestra autonomía y autodeterminación en algún momento. Tenemos el derecho a llevar nuestros nombres en documentos públicos. Cuando uno va a la realidad es otra cosa. Nos encontramos entonces, por ejemplo, con funcionarios públicos que desconocen totalmente que existen en Colombia más de 68 idiomas, más de 68 formas de pensamiento propio, más de 68 sistemas diferentes y de pensar. Y entonces ese es el primer obstáculo, que estamos en una sociedad todavía homogenizada que desconoce esa plurinacionalidad, ese pluralismo en el que estamos. Y luego nos encontramos también que pese a estar en el siglo XXI, no existen herramientas tecnológicas que nos permitan a nosotros efectivizar esos derechos. Al contrario, en mi caso se convirtieron en un obstáculo. Entonces, en mi segundo nombre, que es Kuma, que es una de las 8 vocales que tiene el idioma Wabit. Si bien el castellano tiene 5 vocales, nosotros tenemos 8 vocales. Entonces, cuando me enfrento a la institucionalidad, me dicen, no, ese carácter, esa letra, no se puede, no la reproduce el sistema. Entonces, o bien te llamas Kima con la I, o bien te llamas Kema con la E, o te llamas Kuma con la U. Entonces, tiene que mi idioma tener que asimilarse al idioma hegemónico que está institucionalizado. Entonces nos encontramos que la tecnología no ha hecho esa apertura y las políticas públicas del Estado también han quedado faltas para dar esta garantía a los derechos lingüísticos de nosotros y reconocernos esa identidad. Y finalmente, pues respondiendo precisamente la pregunta, puedo decir que el uso de nuestros nombres en idioma propio, que representa precisamente esa memoria viva, esa ancestralidad nuestra, nos acerca, nos acoge, nos conecta con nuestra esencia, con nuestra identidad como Angalawá y nos hace ser nosotros mismos. Hasta eso. Muchas gracias, Pagnam, por compartirnos la experiencia de tu proceso. Bueno, para quienes no lo conocen, este es un proceso que las abogadas y los abogados le llamamos emblemático, porque son casos de derechos, en este caso el caso de Pagnam, de derechos lingüísticos que generan un ejemplo para que las entidades puedan pues cumplir con sus obligaciones, que es garantizar precisamente el registro de los nombres propios como parte de la identidad cultural. Pagnam en su caso nos deja
en evidencia las deudas que aún hay en el cumplimiento de la Ley 1381 de 2010 y evidencia que todavía falta mucho por superar los obstáculos para los registros de los nombres y para las garantías en general de los derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos son vitales e importantes ser garantizados por el Estado porque esto impacta, por ejemplo, el acceso a la justicia, como el caso de Pacna, el derecho a la educación, el derecho a la salud y otros conjuntos de derechos que aún siguen siendo, que aún están sin garantizar porque no hay un relacionamiento entre la garantía de esos derechos y el reconocimiento de los derechos lingüísticos de una manera apropiada y conforme a la identidad de los pueblos étnicos. Bueno, en este hilo y en esta conversación, pues ya quería invitar a Josefa para que nos cuente sobre la experiencia también de resistencia desde el territorio de Palenque en la garantía de los derechos lingüísticos. Palenque es uno de los territorios y pueblos que con sus sistemas de conocimiento pues nos dejan todo un legado de memoria viva. Entonces te invitaría a que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso de garantía de los derechos lingüísticos y de superación también de barreras institucionales. Asinaria, Patoenú, Pa Manumano, y Manumano, Luminibari, Uto, Paraje, Achitia, Acuchá, Tocusa, Luigende, Luitegumo, Chitiar y Suto Numá, Pole Banda, Paenucuchá, y prende un chitico, Rituema, Socollamiento, Lisuto Tenga y Tiela, Panda Vilante, Indacutú, Amochitiar y Suto. Buenos días a todos y a todas, a las hermanas y hermanos que nos acompañan desde distintos territorios de Colombia. Gracias por aceptar esta invitación a compartir con nosotros en esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. Bueno, San Basilio de Palenque, como bien lo señalaba nuestra directora, se ha configurado en un referente en los procesos de las gestas libertarias, pero también en un referente de los procesos relacionados con el fortalecimiento de su identidad cultural. Palenque, desafortunadamente, como muchos de los territorios en Colombia, sufrió muchísimo racismo. En Cartagena ya era malo ser negro, pero ser palenquero era doblemente malo. Entonces imagínense ese choque cultural cuando nuestras mamás salen inicialmente a la ciudad de Cartagena a trabajar, se encuentran con esa discriminación que para nosotros era desconocida y allí se da un choque cultural que empieza a erosionar en gran parte la cultura palenquera, la identidad palenquera, pues porque obviamente ese choque cultural, ese racismo tan fuerte hacia los palenqueros y palenqueras genera una vergüenza étnica, pero también genera una vergüenza lingüística. Y justamente más o menos como a inicios de los 80 es cuando nosotros en Palenque le llamamos el despertar, cuando nos empezamos a percatar de que la lengua palenquera, para hablar en el caso específico de la lengua palenquera, no es un español mal hablado como era catalogado a nivel del Caribe colombiano, sino que era una lengua propiamente dicha, con unos elementos lexicales, sintácticos, morfosintácticos, gramaticales, distintos del español, que lo hacían ser una lengua totalmente distinta. Y ese despertar es muy importante porque nos permite agenciar procesos comunitarios de fortalecimiento de la lengua palenquera, procesos comunitarios de fortalecimiento de la identidad palenquera, porque como bien lo hemos conversado desde ayer y lo hemos reiterado en este panel, las lenguas étnicas no son solo vehículos de comunicación, son sistemas de pensamiento, están cargados de un cúmulo de conocimientos, de saberes, y hay muchas de nuestras manifestaciones culturales que están íntimamente relacionadas con nuestras lenguas y que no son posibles sino solo a través de nuestras lenguas. Entonces, en la medida en que se fortalece la lengua, también se fortalecen esas otras manifestaciones culturales que hacen parte y que integran la identidad colectiva y la identidad individual, en este caso de los palenqueros y palenqueras. Entonces allí inicia un proceso muy interesante
que tiene lugar en la comunidad y que luego se traslada hasta la institución educativa. Allá al fondo hay dos profesoras palenqueras que mañana creo que le van a conversar un poco de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua palenquera al interior de la institución educativa. Es decir, nosotros no podemos hablar de fortalecimiento de la lengua palenquera sin hablar del proceso de etnoeducación en Palenque. Y es un proceso que ha tenido un impacto muy positivo al interior de la comunidad porque la necesidad surge de la comunidad y luego es llevada hasta la institución educativa y no viceversa. Y por ello ha surtido un impacto tan positivo en torno al fortalecimiento de la lengua palenquera. Y para finalizar, pues decir que los procesos organizativos y la conciencia étnica son pilares fundamentales en nuestra comunidad para agenciar procesos endógenos, procesos comunitarios que nos han permitido fortalecer, sobre todo en estas últimas décadas, fortalecer todas esas manifestaciones culturales que convergen en el espacio cultural de San Basilio de Palenque y que fueron declaradas Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el año 2005. Bueno, muchas gracias, Josefa, por compartirnos la experiencia de Palenque. Yo creo que tú tocas un tema fundamental aquí, que es precisamente el impacto que tiene el racismo estructural en los pueblos indígenas, afrodescendientes y gitanos. Ayer hablábamos precisamente de que el racismo ha sido pues esa estructura que ha contribuido al debilitamiento de los sistemas de conocimiento y por ende también a la lengua, que es ese espíritu, como lo hemos reivindicado desde ayer y que lo confirmamos hoy, que es el espíritu de los sistemas de conocimientos, el espíritu del ser indígena, del ser afro, del ser gitano. Y como la idea de este panel es pensar también de una manera amplia de nuestro rol como mujeres, pues hay uno de los roles más importantes, que es el relacionamiento, el papel en la transmisión de la lengua con los niños y las niñas. En este sentido, esto es una pregunta para todas. ¿Cómo lograr que ninguna niña o niño crezca avergonzado de sus raíces y que logre el significado de la importancia de hablar de su lengua nativa? Entonces, Galina. Bueno, una pregunta muy importante, porque acordémonos que antes de la Constitución del 91, a todos y a todas, generalmente, había cierto temor de decir su pertenencia étnica por las condiciones de racismo, de discriminación, de marginalización. Entonces, cuando éramos niños nos daba mucho miedo, porque íbamos a la escuela y se burlaban de nosotros por no hablar bien el castellano, por hablar de otra manera, y era muy doloroso, ¿sí? Pero hemos aprendido a ser resistentes y yo creo que los niños y las niñas inicialmente deben tener una educación inclusiva, con el enfoque diferencial, con esos enfoques flexibles, con esos modelos flexibles de educación que precisamente permitan esa inclusión de la lengua nativa dentro del currículo para poder avanzar, por ejemplo, en materiales también pedagógicos. Yo sé que muchos mayores no están de acuerdo con el tema, por ejemplo, de la escritura, ¿sí? Y hay que respetarlo. Entonces, de todas maneras, si no están de acuerdo con la escritura, entonces en la casa hay que fortalecer la comunicación, la transmisión de saberes a través de la lengua nativa. Y por otra parte, también crear las políticas públicas que vayan hacia los niños y hacia las niñas, que permitan fortalecer la lengua nativa, y en ese sentido yo creo que también es bien importante. Por otra parte, pienso que es importante también crear esas redes para poder fortalecer las lenguas nativas a través de los eventos, a través de las conmemoraciones, que es tan importante, porque en las conmemoraciones y en el fortalecimiento del arte y la cultura, la lengua se fortalece. Qué bueno tener, por ejemplo, grupos artísticos que puedan manifestar la lengua a través de las canciones, a través de toda la música y de todo ese bagaje cultural. Nosotros
Hoy vamos a tener una presentación y se da también, por ejemplo, en el tema de la lengua nativa. O sea que esto de poder preservar y de poder mantener la lengua se da a través de los niños también y de los adultos, ¿sí? Porque ellos son los que tienen que comenzar a fortalecer también la lengua nativa. Yo creo que en este país, y no solamente para el pueblo gitano, sino para todos los pueblos, el hecho de tener un activo lingüístico como preservar y como mantener la lengua nativa nos hace diferentes. Ahí es donde tenemos que poder mirar estos valores tan importantes del hecho de conservar nuestras propias lenguas y de poder definir también, por ejemplo, en las universidades cuando piden que se tenga un idioma más. En el caso mío, yo cuando estudié Derecho, mi convalidación de idioma no fue ni el inglés ni el francés, fue el idioma romanés. Entonces yo creo que es supremamente importante que las lenguas nativas, para los niños que se sientan orgullosos de pertenecer al pueblo que pertenecen y que puedan también a través de esa diferencia lingüística manifestar unas formas diferentes del aprendizaje y de la enseñanza. Nuevamente, la preservación para nosotros inicia desde casa. ¿Y cómo es ese proceso? Contar la historia, de dónde viene uno, porque si usted no conoce la historia, entonces también va a estar avergonzado de quién eres. Generalmente en las casas o en las familias, en los núcleos familiares, no en todos, pero en las que manejamos de conservar nuestra cultura y nuestra identidad, somos contadores de cuentos, de historias, y en la medida que los portadores, las personas adultas cuentan a los jóvenes, van entendiendo, hay nivel de entendimiento, pero ese entendimiento nosotros lo hacemos a través de las prácticas culturales, los juegos, las historietas, los cuentos de Anansi, y eso se hace en nuestra lengua. Entonces va siendo significativo para esa población, para la nueva generación, la futura, porque no es de saber que algún día uno se va con los conocimientos, entonces hay que ir. ¿Qué se hace? Se atraviesa a través de las organizaciones en eventos culturales, educativos, académicos, en torno a la lengua criolla, y yo podía decir que hoy en día entre nuestra población está más viva que nunca, está en las redes sociales, ya se comunican. Hay personas, sí, han sido discriminatorios con no decir, bueno, da guachi, eso es para la gente que no tiene una condición de valor tampoco, porque yo nunca he podido mirar a otra persona por su condición lingüística y ser tan déspota o discriminatorio, decir, eso es de respetar. Y creo que uno de los problemas para que las comunidades no se sienta que están siendo vulnerados sus derechos lingüísticos es que los otros también respetan y entiendan esa diversidad de que tanto habla la Constitución y que no aplicamos nunca. Entonces, en la medida que yo respeto la condición lingüística, histórica, cultural, de raza de la otra persona, le da más poder, le da más ese esfuerzo de afianzar. Si no es así, la lucha es solamente de un grupo, más no del resto que es mayoritario. También si yo me integro a un territorio o convivo, yo también debo tratar de poder dirigirme. Y uno de los problemas que nosotros vemos en nuestro territorio y de las cuales a veces nos ponemos a decir, ajá, ¿cómo así? Somos 20 en una reunión y llega otro que no habla el idioma y entonces va a hacer la reunión en español. No, señor, se habla 2 veces. Aquí nos habla a nosotros primero y después al otro se les habla. Pero eso es una regla para poder, porque en la medida que uno acepte que por un grupo menor que esté en un evento con uno habla español, olvídese, va cediendo sus derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos es de uno, no se pierden.
Entonces es una forma, y desde las instituciones, vuelvo y digo, primer problema que tenemos, que la mayoría de los docentes son monolingües, ni modo. Y los que están, lo hacen de manera para instrucciones, pero el sistema educativo es en español, aunque ha habido una lucha para que sea un sistema propio, todavía no se ha podido, pero igual desde afuera, desde el entorno familiar, comunitario y cultural, hay una buena lucha y se ha reflejado esa forma y ese deseo, y sobre todo en la población joven. Y no podemos descartar que desde las iglesias, desde la parte religiosa, ahí la tenemos bien presente, lo que es el inglés y el criollo. Entonces es una forma de trabajo, todo tiene que ser articulado para poder permanecer. Seguimos con Pacman. Yo creo que muchos de los puntos ya los han retomado las compañeras. Yo me voy a centrar principalmente en dos, concuerdo mucho con las compañeras, por eso voy a centrarme en dos que no se han abordado. Principalmente desde mi experiencia cuando comencé el proceso de reivindicar mi nombre, de escribir, que se escriban en mis documentos públicos mi nombre y tal como se escribe, de acuerdo al abecedario que ya hemos adaptado con nuestras vocales, nuestras consonantes. Hice la investigación de otros niños o personas que habían usado su nombre en idioma propio. Y me encontré con que muchos padres me decían, es que yo a mi hija le iba a poner Ungal o le iba a poner Tanda, pero como estos nombres tienen letras que no están en el castellano, pues ahí en el registro iba a quedar Incal o iba a quedar Tena o se iba a distorsionar su nombre, lo que no se iba a significar lo mismo. Entonces, frente a esa situación, al ver que el funcionario público pues no le podía escribir el nombre porque primero desconocía el abecedario al momento de registrar a los niños y segundo porque el sistema no le permitía, entonces ¿qué hacen los padres? Hay un obstáculo, hay una barrera, entonces ¿qué tienen que hacer? Ir y escoger un nombre en castellano. ¿Y qué hace al escoger un nombre en castellano? Pues nos quita esa esencia, esa identidad, esa conexión, nos aleja de nuestra identidad. Entonces creo que si queremos formar, por ejemplo, niños orgullosos de su nombre, claro, precisamente es formar desde casa en todos estos espacios académicos, pero también como desde la institucionalidad vamos a garantizar que los padres puedan registrar a sus hijos de una manera digna con sus nombres, con sus abecedarios, con sus letras, fonemas propios, para que no puedan o bien resistir o adaptarse nuevamente al castellano, desvirtuando ese significado de lo que es ese nombre propio. Ese por un lado, entonces creo que eso es importante para fortalecer. Y otro también, recordando aquel fecha del 2 de septiembre, bien lo pueden recordar nuestros compañeros agua que están allá, en nuestro contexto de violencia tuvimos el caso del compañero Carlos Pair, que fue asesinado por los grupos armados y él pedía en su idioma propio, en Aguavir, que no lo maten, que él era agua. Pero el grupo armado no entendía y lo trataba con más sevicia, como no se hacía entender, lo mató y le dio 16 disparos. Entonces, que su familia al lado, sus hijos, ¿qué piensan? No, es que el hecho de no hablar el idioma aguaví fue que nos mataron por hablar el idioma, porque la guerra en nuestros territorios se dicta en castellano, no se dicta en aguaví. Entonces nuestros niños comienzan a decir, no, esa fue la razón por la que no me pude salvar, porque no me pude comunicar. Entonces es importante también que en nuestros contextos la violencia cese, que se haga todo ese proceso para que nuestros niños no sigan viviendo esa violencia y tengan el miedo a hablar en nuestros idiomas propios. Esas son mis dos contribuciones. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy pertinente, porque una lengua que no tiene nuevos hablantes es una lengua que está condenada a desaparecer, y por ello es importante que nuestros niños y niñas aprendan la lengua, nuestras lenguas nativas, tanto en los contextos del hogar como en el contexto educativo y en el contexto comunitario.
Y creo que la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo esos referentes identitarios. Un niño, niña, indígena, afro, raizal, palenquero, el pueblo rom, que tenga unos referentes identitarios sólidos, que tenga unas bases identitarias sólidas, que entienda por qué él es diferente al resto, pero que esa diferencia no lo hace ni superior ni inferior a los demás. Es un niño que va a crecer amando lo que es, y amar lo que es amar su identidad con todas esas manifestaciones culturales, con todas esas creencias, con esa cosmovisión, con esa forma distinta de ver el mundo. Yo creo que lo que tenemos que hacer los papás, las mamás, los docentes, quienes hemos asumido esta responsabilidad identitaria y colectiva de proteger y de salvaguardar las lenguas, es enseñarles a nuestros niños por qué son distintos, porque un niño palenquero es distinto de un niño de Cartagena, y por qué esa diferencia no lo hace inferior, sino que por el contrario, enriquece lo que somos como nación. Enseñarle al niño cuáles son los aportes que como pueblos étnicos hemos hecho a la construcción de la identidad nacional. Estoy completamente segura que es un niño que va a creer amándose, amando su cultura, pero también amando al resto de las personas que son diferentes a él, pero que entienden que enriquece la esencia de la nación colombiana. Bueno, muchas gracias, Josefa. Ahora, a modo de cierre, ya llevamos un tiempito de conversación. Esperamos que este espacio haya sido un espacio de armonía, de entendimiento y de comprensión desde las palabras de las mujeres que están acá en este panel, que estamos en este panel. Bueno, creo que esta tercera ronda es a modo de despedida. Quisiera que cada una pues nos enviara un mensaje en el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional de la Lengua Nativa a esa sociedad que aún no comprende todavía por qué la importancia de las lenguas. Me he sopenao kaisauven kayamarimanusa kaisai kumpanya andokado ten colombiaco si te aracasa mariship si te das nais kauder kaidas duma pekachaship que si sunakuni que si sukar te sai das duma aitesa mareshabe amareterne ingeren amare ship pewarimos. Bueno, el mensaje es el siguiente. Primero que todo, pues, gracias a Dios porque somos un país pluriétnico, multicultural, porque tenemos una lengua propia que se llama romanés, es una lengua que proviene del sánscrito, es un mensaje que le damos a todos los jóvenes para que logren mantener nuestra lengua por muchas generaciones más, en toda la compañía de Colombia, en todo el mundo. Nuestra lengua es una lengua universal, se habla en cualquier parte del mundo, es una lengua con la cual transmitimos nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestro amor a la vida, porque somos un pueblo pacífico y un pueblo que ama profundamente la vida, y que el mantener nuestra lengua viva nos hace ser dignos de lo que somos, pueblo gitano. Gracias. Bueno, mi invitación va al respeto. Es importante, cuando uno no comprende las dimensiones de la existencia del otro, averiguar, dotar de los conocimientos antes de expresar de manera despectiva frente a un grupo X o Y por su condición étnico, racial, lingüístico. Para el caso de nosotros, los portadores de la lengua criolla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, invitamos a cada uno, cuando nos escuchan, cuando nos visibilizarnos de que somos un grupo de personas diferentes. A nosotros siempre nos han dicho, no, es que ustedes son diferentes. Sí, tenemos unas características totalmente diferentes, pero es por el proceso de colonización. Y eso no lo podemos cambiar, porque estas historias no la cambia uno, porque eso es lo que nos ha dado nuestra identidad. Tenemos unas connotaciones diferentes, tanto en identidad cultural, característica como ser humano, lingüístico, y de la cual somos orgullosos. Pero también hemos sido discriminados
de manera despectiva, aunque yo no le hago caso, pero sí ha tocado el alma a muchos, e invitamos a la gente. Los que no son de un grupo étnico es ser respetuoso, de mirar a la persona porque somos gente de dignidad y a la sociedad hay que dignificarlas. Entonces no es posible que porque somos diferentes, entonces siempre lo miramos de arriba abajo. Yo no, eso no es posible porque todos interactuamos, todos debemos de conocernos. Se escucha y todavía reímos, comunicamos, lo sentimos del alma, celebramos la espiritualidad, celebramos todos los procesos, son celebrados en nuestra lengua. No hay otra, aunque se habla en español, pero lo más rico es en la de nosotros, de ser respetuoso. Si no entiende, no comprende las razones, preguntar, un momento, quiero que me compartes esa esencia que tiene usted, en vez de decir, ¿y eso es qué? No, aquí no hay raza inferior, aquí todos somos seres humanos y debemos de respetarnos. Eso es la invitación, no solamente frente a los hablantes, nosotros los hablantes de criol, sino de todas las lenguas palenqueras, indígenas, cualquiera que sea euro, somos seres con unas características y por alguna razón estamos aquí sobre la faz de la tierra. Bueno, me corresponde a mí. Finalmente, pues, agradecer a todos ustedes por habernos escuchado, aquí por habernos invitado, y también mi mensaje sería para todos los que somos de pueblos étnicos, pues seguir con esta labor de fortalecimiento desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde todos nuestros espacios, seguir fortaleciendo nuestra identidad y nuestro ser desde lo que somos, desde nuestras identidades ancestrales. Y para la población mayoritaria pues de este país también entender qué es el multiculturalismo o qué es vivir en estos espacios de interculturalidad para así respetarnos mutuamente y poder vivir de forma armoniosa en este país. Y desde las entidades, pues desde estos espacios, también abrir a estas políticas públicas que nos permitan revitalizar y fortalecer y seguir nuestras existencias como naciones originarias diferenciadas. Hasta Shabu, oratorio más. Bueno, la invitación mía, tanto a los pueblos étnicos como a la institucionalidad, a toda la sociedad colombiana, es que empecemos realmente a transitar el camino hacia la interculturalidad. Considero que ya es momento que pasemos de ese discurso multicultural y pluricultural hacia un discurso multicultural en el que realmente las diferencias sean vistas como algo enriquecedor y que no tengamos que seguir hablando más de 30 años después de la Constitución Política del 91 de enfoque diferencial de adecuaciones institucionales, porque sigue existiendo el racismo estructural. El llamado entonces es sabernos como iguales, a entendernos como iguales, porque somos iguales, erradicar de nuestras cabezas conceptos como raza, esclavo, que son conceptos que siguen perpetuando esos imaginarios de esclavización que aún hoy día siguen marcando las brechas de desigualdad en nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias a todas aquí por estar compartiendo la palabra en este panel. Bueno, aquí en este espacio las panelistas, las compañeras nos han compartido varias de sus conclusiones. El rol de las mujeres en la transmisión de la lengua materna es fundamental y esto tiene varios desafíos y es seguir fortaleciendo el papel de las mujeres dentro de nuestras comunidades y territorios. El segundo es que la lengua es memoria viva, es resistencia. La tercera es que a pesar de los procesos de colonización, extractivismo y el conflicto armado, las lenguas han pervivido, las lenguas han resistido y es deber de toda la sociedad acercarnos y promover esa dinámica, como lo decía Josefa, de interculturalidad, de construir más allá de las aparentes diferencias que tenemos, pero que cuando nosotros hacemos, pues nos conocemos, como decía el poema de Mariluz Hurtado, pues nos reconocemos como humanidad.
Entonces, mi invitación es a seguir participando en los espacios de conmemoración del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y del Ministerio de Educación. El día de hoy, en la tarde, habrá una muestra de expresiones artísticas y culturales, que son también las formas de transmisión de la lengua materna. Habrán mujeres que son lideresas y han estado acompañando procesos de fortalecimiento de la cocina tradicional, danzantes y música en lengua, para que todas y todos nos acerquemos a estas muestras artísticas y culturales. El día de mañana en el Ministerio de Educación habrá una jornada también de conversatorio alrededor de la importancia del sistema educativo en el fortalecimiento de la lengua materna, y también habrá una muestra de expresiones artísticas y culturales. Muchas gracias a todos, a todas por asistir a este espacio, y esperamos que podamos encontrarnos en todo este proceso de conmemoración. Muchas gracias.